¿vale? Entonces, por eso creo que es muy importante tener en cuenta que las hormonas son súper importantes, y de hecho ahora explicaré a qué niveles, en lo que es el comportamiento, que es un poco el motivo principal por el que estamos aquí hoy, ¿no? Si tuviéramos que pensar en dos sistemas principales de modulación del comportamiento, por un lado tendríamos el sistema nervioso y por otro lado tendríamos el sistema endocrino. Estas dos cosas no están desconectadas, lógicamente, tienen que tener una comunicación, unas vías de comunicación entre ellas. ¿Cuál es el punto de unión entre el sistema endocrino y el sistema nervioso? Pues estas dos glándulas. El hipotálamo y la apófisis son dos glándulas que tenemos en cavidad, o sea, lo que es el encéfalo, y es el punto en el que une el sistema nervioso, o sea, todos esos mensajes que se cambian de una estructura ahora dentro del sistema nervioso al resto del cuerpo, y esas hormonas hacia el sistema nervioso. Las glándulas son las fábricas de esos mensajeros. Y dentro de lo que es el sistema nervioso, los mensajeros serían los neurotransmisores, ¿vale? Los conocemos algunos, hemos escuchado serotonina, dopamina, GABA, glutamato, y los mensajeros del sistema endocrino son las hormonas. Pues hormonas como el cortisol, la adrenalina, relacionadas con la respuesta de estrés, la testosterona, hormonas sexuales en el macho, o la progesterona y el estradiol, que serían hormonas femeninas. ¿Cuál es la importancia real que nosotros tenemos que plantearnos a la hora de pensar en hormonas, en tanto en comportamiento o en etología? Pues que realmente es lo que estaba comentando, ¿no? Está todo conectado. Si desmembráramos ese esquema inicial que he puesto de percepción procesado, este sería realmente los canales que tomaría un estímulo por todos los pasos de las estructuras hasta que se emite un comportamiento. No me voy a meter en cada uno de los puntos, ¿vale?, de las áreas, porque se alargaría demasiado la ponencia, pero sobre todo saber que esto es las vías por donde entra cada uno de los estímulos. Un estímulo percibido, el tálamo es el encargado dentro de las estructuras del cerebro en recibir esas primeras percepciones. Eso es enviado al córtex prefrontal y al sistema límbico, que entre ellos toman su conversación y toman su decisión. Y después, si la situación es amenazante o es alarmante, es donde se activa la amígdala o el hipocampo para dar una respuesta de estrés, por ejemplo. Si siguiéramos bajando dentro de esas estructuras, nos encontraríamos el hipotálamo, que es la primera estructura, que es una glándula que pertenece al sistema endocrino, y la hipófisis. Y si vemos en el esquema que he puesto aquí, esto al final es una centralita, y cuando tenemos varias glándulas que forman el sistema endocrino, por ejemplo, las glándulas adrenales que tenemos encima del riñón, encargadas de la respuesta de estrés, el tiroide, que es la glándula que tenemos al lado de la tráquea, que es súper importante para llevar el metabolismo a unos niveles normales, el páncreas, que nos regula los niveles de glucosa en sangre, y en este caso las gónadas, que es lo que vamos a hablar, ¿no?, que son esas glándulas reproductoras que son las que me segregan las hormonas sexuales. Todo esto al final está conectado, tiene un punto en común, que es el hipotálamo y la apófisis. Hoy en día se sabe que, por ejemplo, hay perras diabéticas, que no podemos controlar sus niveles de glucosa hasta que se produce una castración. ¿Por qué? Porque al final, como vienen en el dibujo, si nosotros tenemos una influencia hormonal para que no se regulen esos niveles de insulina, al retirar ese componente hormonal sexual, se regula. Otro ejemplo, como pueden estar estos ejes, lo que pongo aquí en cada una de las líneas, por ejemplo, el eje adrenal es el eje HA, bueno, da igual los nombres, pero son como líneas de comunicación dentro, ¿vale? Hoy en día, por ejemplo, también se sabe que por ejemplo, cuando tienes un problema en el tiroides, se ve afectado el sistema reproductor. O si tienes un problema en páncreas, como había dicho, puede estar influenciado por un tema hormonal. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando nosotros producimos una castración, lo que estamos haciendo es anulando completamente la influencia hormonal sexual sobre el hipotálamo. Por lo tanto, también lo que se está empezando a ver, y lo comentaré un poquito más adelante, es que incluso esa ausencia de hormonas
me puede modificar los otros ejes, hacer alteraciones en las adrenales o incluso producir alteraciones en el tiroides o incluso en el páncreas, ¿vale? El eje que nosotros ahora nos viene de interés, o es el que principalmente es mi ponencia, es el eje que tiene que ver con los órganos sexuales. Es lo que habíamos comentado, que es el camino este que tiene influencia sobre el sistema nervioso. Es súper importante saber que sin hormonas el sistema nervioso, uno, ni se puede formar bien cuando está el cachorro formándose, y en cierta manera, incluso cuando a posteriori ya está formado, retiramos, hay incluso modificaciones, ¿vale? Es lo que se está empezando a estudiar. Vale, vamos a detenernos un poquito en lo que son las hormonas sexuales, ¿no? ¿Cuál es su función? O sea, ¿para qué existen? Uno, lógicamente, son encargadas de regular e intervenir el comportamiento reproductivo. Y esta parte es la más importante porque es la que a nosotros nos interesa cuando nos planteamos una castración como parte de tratamiento de un problema conductual, que es el responsable de los comportamientos sexualmente dimórficos. ¿Qué son los comportamientos sexualmente dimórficos? Son comportamientos que se dan por la influencia hormonal, no por otras hormonas. Por ejemplo, el caso del macho, subir la pato es un comportamiento sexualmente dimórfico, el marcaje, la conducta de monta, pero no asociado a estrés, sino conducta de monta asociada a tema sexual. O sea, realmente nosotros, si queremos utilizar la castración como una herramienta más en conducta, tenemos que pensar que los comportamientos sexualmente dimórficos somos lo que vas a modular. Son los que podemos alterar o disminuir o incluso aumentar, dependiendo del caso. Como había comentado, las hormonas sexuales son súper importantes. Hay dos periodos importantísimos en el que su influencia en el sistema nervioso tiene mucho peso. Uno es cuando está formándose el cachorro dentro del cuerpo de la madre, que ahí las hormonas sexuales que se determinan por si va a ser un cachorro XY macho o un cachorro XX una hembra, es el efecto organizacional. Ese efecto es el que hace que desarrolle genitales masculinos o femeninos, pero también que su cerebro se desarrolle como un macho o como una hembra, ¿vale? Y después hay otro punto que es súper importante, y aquí es un punto bastante a tener en cuenta, porque muchas de las castraciones se hacen pre-pubertad, es que hay un momento en el que esas hormonas hacen su efecto activacional, que es el momento en el que aparecen las hormonas por madurez de esos órganos sexuales, que es en la pubertad. Por eso los cachorros, antes de tener hormonas en su cuerpo, no levantan la pata, sino que orinan como hembra, y cuando ya empieza a llegar la testosterona a su cuerpo, es cuando empiezan a elevar la pata y producir el comportamiento típico de eliminación de macho. ¿Cuáles son las hormonas sexuales principales? En el caso del macho, la testosterona, y en el caso de la hembra, las hembras somos más complejas en el sentido de que siempre tenemos dos hormonas que se están regulando y no somos tan monohormonales. Y por ahí también verán que la parte de castración es muchísimo más complejo que en machos por estas dos hormonas que conviven juntas y que aunque haya una alta no quiere decir que la otra está baja, van modulándose en todo lo que es el periodo de el ciclo estral o el celo de la hembra. Cositas importantes de estudio y cómo esas hormonas tienen su comunicación con el sistema nervioso. El sistema nervioso tiene receptores en estas estructuras que estuve comentando, como por ejemplo la amígdala, el hipocampo, el córtex prefrontal, y esos receptores son sensibles a la testosterona. Por lo tanto, al final la testosterona tiene una función dentro de lo que son las emociones, la amígdala, el aprendizaje, el hipocampo, y la memoria, el córtex prefrontal. Y de hecho, se están empezando a ver estudios, e incluso ya se han hecho en humanos, que esa ausencia de testosterona puede alterar incluso la función y la estructura del hipocampo. El hipocampo, no me voy a detener en el hipocampo, simplemente decirles que el hipocampo es una estructura muy importante en la respuesta de estrés. La amígdala es el que activa la respuesta de estrés, pero el hipocampo es el que mete la intensidad y la duración de esa respuesta. Por lo tanto, lo que se está empezando a ver es que animales que tienen esa ausencia de testosterona, su respuesta de estrés puede estar mucho más aumentada en duración o intensidad frente a un animal que sí presenta esa testosterona de manera intacta.
Aquí les dejo en todos los cuadraditos que hay abajo, son referencias bibliográficas de estudio. Lo comparto con ustedes para que tengan su propio criterio a la lectura de esos estudios. Yo ya los he filtrado bajo mi criterio, pero lo dejo ahí para que la gente los pueda investigar y pueda acceder a ellos. Como comentábamos, la utilidad de la castración tiene que ver con comportamientos sexualmente dimórficos, lo que comenté antes, ¿no? En machos, ¿cuáles son? Pues monta, marcaje con orina, algunas agresividades, las fugas por hembras en celo, y en el caso de las hembras, algunas agresividades. La agresividad maternal ficticia, ¿cuál es esa? La pseudogestación, el embarazo psicológico. La perra piensa que realmente tiene cachorro en su cabeza, aunque sea psicológico, realmente fisiológico, pero bueno, comúnmente se llama embarazo psicológico, pseudogestación, y produce muchas reactividades o agresividades asociadas a ella. Y después, ¿cuáles serían? Pues las agresividades relacionadas durante el celo. ¿Vale? Que se está viendo que los niveles bajos de progesterona durante el celo puede influenciar en la seguridad o la sensación del miedo de esas perras. ¿Cuál es la solución que suele darse a esto? ¿No? Mi perro monta, cástralo, marca con orina, cástralo. Mi perro reacciona a otros perros, cástralo. Pero realmente la solución es castrar. Tenemos que irnos a los números, nos tenemos que ir a las estadísticas, tenemos que ver no solo la influencia hormonal, sino el patrón aprendido de cada animal también. No es lo mismo castrar a un perro que tiene 1 año por marcaje, que lógicamente ahí el resultado de la castración por esa motivación hormonal va a ser mejor, a plantearnos de repente un animal de 10 años y que esa castración me baje la frecuencia de marcaje. Ya ha habido un hábito, ya hay un aprendizaje de ese comportamiento. Entonces vamos a ver un poco de los estudios actuales, qué funcionalidad tiene realmente en porcentajes de mejoría en los comportamientos sexualmente dimórficos. Esta es ¿cómo se dice? Ay, que no me sale. Un esquema, Un esquema, gracias, una gráfica, gracias. Una gráfica, tiene bastantes años, ¿vale? Es de 1997, pero lo que ha pasado es que los estudios posteriores confirman los porcentajes y por lo tanto, bueno, me pareció interesante colocarla. Esto es exclusivamente en machos, ¿vale? Estos son los porcentajes de mejoría que tenemos en estos comportamientos. Si los ponemos en números, ¿vale? Para que lo vean más fácil, vemos que la conducta sexual desaparece completamente o disminuye, y esta disminución se debe al factor aprendido. Un perro que ya ha montado en conducta sexual y ha habido un aprendizaje y una motivación frente a ese comportamiento, aunque nosotros anulemos la parte hormonal motivadora primaria, se le queda ese factor aprendido y puede volver a reproducir ese comportamiento. Esa es la explicación de por qué algunos perros que han sido castrados todavía montan, incluso llegan a no eyacular porque no tienen mucho líquido de eyaculación, pero se produce todo lo que es el bulbo en el pene. La monta, el 65%. Marcaje con orina solo reduce el 50%, y aquí es súper importante cuánto tiempo lleva el perro haciendo ese hábito. El vagabundeo, sí es verdad que conseguimos unos resultados muy buenos, es un 90%, anulas la motivación primaria de oler una hembra en celo y escaparte para ello. La agresividad intrasexual, que es la agresividad que se da entre machos competitivos por nivel testosterónico solo exclusivamente, es un 60%. Y después algo que a mí me resulta interesante y que de hecho lo veo en mis casos del día a día, es que aunque este porcentaje del 30% en agresividades competitivas, y estamos hablando de perros con respecto a personas, incluso o perros con perros, se reduce un 30%, yo es un punto en el que a veces lo utilizo bastante y consigo muy buenos resultados. De los estudios que hemos visto del efecto de la castración, lo que comentaba antes, se ha visto que los perros castrados presentan mayores estados de ansiedad, miedos y respuesta de estrés más intensas frente a los estímulos estresores. Se ha visto también que los perros castrados tienen un efecto negativo sobre el aprendizaje y la memoria. Tal cual he puesto la diapositiva anterior, donde se veían que habían receptores a nivel del hipocampo y a nivel del córtex prefrontal.
tiene todo el sentido fisiológico y de funcionamiento en el que hay un efecto negativo sobre ese aprendizaje. Y después algo a tener en cuenta también es que al final los perros castrados producen un cambio de olor. Lógicamente no van a ser identificados ni como hembras ni como machos enteros. Por lo tanto, la percepción que tienen los otros machos de él también difiere. Por lo tanto, si tuviéramos que plantearnos la castración como herramienta dentro de un problema de comportamiento, ¿dónde creemos o dónde pensaríamos que podría estar indicado y dónde no se me plantearía a priori como parte de tratamiento? Indicaciones: agresividad intrasexual, la que se genera entre machos, la agresividad competitiva, el vagabundeo y la monta. Las que están en negrita son las que mayor porcentaje o mejor resultado van a tener frente a las otras. Y donde no me lo plantearía, y ahí es donde muchas veces se toman decisiones equivocadas al nivel que sea, ya sea de educador canino, veterinario o etólogo no, porque entiendo que ella está en su especialidad y entiende de ello, en las agresividades defensivas. Todo lo que tenga que ver con miedos, inseguridades, fobias y mala gestión de la excitabilidad o del estrés, por estas diapositivas que he comentado, está contraindicado. De hecho, lo que puede hacer es incluso empeorar el caso. Por lo tanto, por eso es muy, muy importante el diagnóstico en un problema de comportamiento, para que una vez tengamos el diagnóstico podamos saber si esto es una buena herramienta a utilizar o no. En hembras se complica, ¿vale? En hembras es mucho más complicado. Sí es verdad que la conducta sexual desaparece completamente, lo que es atracción a lo macho, la agresividad durante el celo, y sí ha habido muy buenos resultados en la agresividad asociada a pseudogestaciones, cuando esa perra está con esa pseudogestación que protege el descanso, si convive con otra perra, no para de hacerle bullying, desplazarle, no cojas la comida, o sea, lo que sería una protección de recursos, una agresividad por protección de recursos relacionada con las pseudogestaciones o que se acentúa en pseudogestaciones. He tenido muchos casos míos propios que la castración sí es verdad que relaja muchísimo todas esas agresividades por protección de recursos porque realmente están motivados por un tema hormonal. ¿Y cuáles son las otras que se ven que tienen buenos resultados? La agresividad competitiva hacia personas, pero solo exclusivamente durante el celo. Si esta perra en anoestro total, que eso quiere decir que no tiene casi influencias, donde las hormonas están lo más bajo posible, que son 3 meses después del celo, su reactividad o agresividad es exactamente igual a cuando está el celo, ni siquiera tendría que plantearme esta opción porque se da fuera de lo que es el celo. Es súper importante en hembras el momento en el que nosotros producimos la castración. ¿Por qué? Por lo que decía de que esas hormonas se van regulando y depende de cuando yo lo retire puede haber una especie de memoria y se queda lo que había en ese momento, se puede quedar un poco latente. ¿Cuál es el momento perfecto para realizar esa castración? No solo a nivel comportamental, sino también a nivel médico, porque una cirugía en mitad del celo es muy sangrante, la recuperación es peor. Pues ¿cuándo sería? Pues 3 meses después del celo, ¿vale? Que ahí es cuando nos aseguramos que estamos en anoestro, que es el periodo donde menos influencia hormonal hay. De hembras hay muy pocos estudios relacionados con el efecto de la ausencia de esas hormonas. La influencia múltiple de la progesterona y los estrógenos es lo que hace muy, muy complicado de intuir y es muy importante por eso lo del momento de la castración. Lo que sí se sabe por estudios, y aquí los tienen referenciados, es que la progesterona tiene un efecto apaciguante en hembras con miedo, o en hembras en general, lo que lógicamente nosotros lo vamos a notar mucho en perras que son un tanto inseguros con sensibilidades altas. Se ve que la progesterona les da una falsa seguridad. Nosotros cuando retiramos esa progesterona o esa anulación hormonal, lo que vamos a hacer es no acentuar la inseguridad, pero en cierta manera sí, le vamos a quitar esa falsa seguridad, que pasa exactamente también en machos que tienen testosterona, machos y cachorros muy inseguros que cuando llegan a la pubertad parece que van mejor sus miedos, es porque la testosterona me está inyectando esa falsa seguridad. Por lo tanto, es importante que lo tengamos en cuenta. En hembras, ¿cuándo me plantearía yo la castración y cuándo no me lo plantearía? Bueno, pues un poco parecido como en machos.
agresividades durante el celo y pseudogestaciones o agresividades asociadas solo en contexto de pseudogestaciones, y cuando no me lo plantearía sería todo el patrón miedoso y todo el patrón de mala gestión del estrés, intolerancia al estrés, excitabilidad, poco control y todos estos casos. Aquí tienen otro estudio donde pueden ver también estadísticas al respecto de resultados. Pero ya no solo vamos a hablar del tema de a nivel comportamental, sino que lo bueno, y esas las realidades de esa punta del iceberg que se ve por debajo, que se están empezando a ver que hay otros efectos a nivel médico. Este congreso o este summit se hizo en Málaga en el 2017 y aquí se reunieron varios especialistas de todos los campos, especialistas en oncología, en inmunólogos, en repro, etólogos, y empezaron a poner en puestas en común todos los estudios que habían sacado en cuanto a prevalencias e incidencias. Cositas interesantes. Hombre, lógicamente todos sabemos que la castración evita gestaciones indeseadas, evita celos, evita piometras, evita tumores mamarios, disminuye los tumores perianales y toda esta parte. Pero lo que pareció interesante, o por lo menos es lo que creo que no todo el mundo conoce, es que se están viendo una serie de tumores relacionados con animales castrados. ¿Cuál es su mayor incidencia en animales castrados? Los osteosarcomas, los carcinomas, son estos, los hemangiosarcomas, linfomas, mastocitomas, todos estos tumores parece que tienen una incidencia mayor en animales castrados frente a animales sin castrar. Otro punto importante es la parte ortopédica. Se está empezando a ver que incluso los animales castrados de razas grandes tienen mayor predisposición a desarrollar ligamento cruzado, problemas en ligamentos cruzados, que los perros no castrados. Y se ve que el componente hormonal da estabilidad, en cierta manera, a la formación de los cartílagos, al igual que también lo tenemos en los procesos inmunes. La progesterona nos ayuda a amortiguar las respuestas inmunes, lo que son las alergias. Por lo tanto, también se está viendo que hay determinadas enfermedades autoinmunes, alergias, reacciones a vacunas. Eso siempre se está viendo que en un número mayor de perros castrados, perros o perras, hablo en general, frente a los no castrados. El hipotiroidismo y la diabetes es un poco el eje que estaba comentando, ¿no? Como todas esas glándulas tienen una centraliza común, si retiro uno, ¿qué puede pasar? Pues se ve que el hipotiroidismo y la diabetes tiene una incidencia mayor en castrados que en no castrados. Progresión del síndrome de disfunción cognitiva, el Alzheimer de los perros. La testosterona tiene, en cierta manera, un factor neuroprotector en ese desarrollo de enfermedad. No quiere decir que la vaya a retrasar, porque eso tiene un proceso, pero al parecer, si hay testosterona, ese proceso degenerativo neuronal se produce antes. Cosas súper importantes, por ejemplo, el tema de la diabetes o la epilepsia. Sí es verdad que cuando nosotros retiramos hormonas, aquí estamos regulando esos niveles de glucosa e incluso podemos estabilizar perros que tienen episodios epilépticos. Al final de lo que se trata es de tomar una decisión teniendo en cuenta todo. Lo que sí quiero ver lo que quiero enseñarles con este cuadro, básicamente, es que se están empezando a ver otras enfermedades incluso relacionadas con la castración. Entonces, cuando nosotros pensamos una castración que puedes evitar tumores mamarios o piometras o tumores testiculares, venga, vale, pensemos también que al igual la castración puede aumentar la incidencia de otros tumores como son los osteosarcomas o los carcinomas. Por lo tanto, aquí hay que hacer un estudio muy individualizado. Estos son algunos de las referencias bibliográficas, de esos estudios también. Es verdad que es más a nivel comportamental que a nivel médico, pero pueden encontrar o me pueden preguntar. ¿De qué se sacó de conclusión de todos estos especialistas en cuanto a la castración y los efectos que están empezando a verse? Pues que lo ideal, o por lo menos para amortiguar esos efectos secundarios, es empezar a realizar la cirugía cuando hayamos llegado a la madurez física.
no anterior. Y estamos hablando de 12 meses. Yo sé aquí que habrá un montón de veterinarios que me podrían decir, los tumores de mama, ¿y cómo vamos a reducir los tumores de mama? Los tumores de mama tienen una incidencia y tienes unos porcentajes. Al final es poner una balanza. Yo tuve este diálogo con un inmunólogo porque le dije, bueno, yo tengo los tumores mamarios por un lado, pero me estás diciendo que también el sistema inmunitario, incluso otros tumores, también se podrían ver afectados por esto. ¿Cuál es mi decisión? Dice, pues balanza, o sea, no te puedo decir una cosa u otra, o sea, habrá que poner números de estadística y también la respuesta individual del animal, que no la podemos anticipar. Pero vamos, la conclusión principal que dijeron en el Summit fue 12 meses si hay que hacer la castración y sobre todo teniendo en cuenta factores médicos y factores comportamentales. Y aquí vamos un poco a la alternativa, ¿no? ¿Cuántas alternativas disponemos en el día de hoy, a fecha de hoy, frente a la castración, que es la única que nos podríamos plantear, o hay mucha gente que piensa que es la única exclusivamente? Hay algunos que ya empiezan a saber lo que es la castración química, ustedes que se dedican al comportamiento creo que también, porque para mí es una súper herramienta. Cuando tengo dudas en cuanto a cómo le va a afectar la retirada de hormonas, yo hago mi testaje con mi castración química y según cómo vaya ya decido si hago lo definitivo o no lo hago definitivo. Pero si tengo una alternativa, pues ¿por qué voy a ser drástica, no? Pues para ver las alternativas que tenemos hoy en día, y yo en ese sentido me siento bastante entusiasmada porque hay una problemática que es lo del tema de las camadas y los abandonos, y siempre pensamos en castración, pero ¿y las vasectomías? Podemos perfectamente producir la infertilidad de un macho sin la necesidad de retirar hormonas y estamos cumpliendo esa parte, ¿vale? Entonces, lo primero, ¿es lo mismo esterilizar que castrar? No, no es lo mismo. Estos serían los puntos que tienen en común y los puntos que tienen de diferenciador lo que es una esterilización frente a una castración. Lo que dije al principio de la charla, la castración es un tipo de esterilización, pero no todas las esterilizaciones tienen que ser una castración. Las dos producen infertilidad. Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Si lo que queremos reducir son camadas indeseadas, no sobresaturar los albergues, prevenir el tema de los abandonos, que es una problemática muy fuerte y muy importante aquí en España. La diferencia principal, cuando nosotros producimos una castración, estamos retirando el componente hormonal. Cuando producimos una esterilización, estamos quitando la fertilidad sin quitar las hormonas, ¿vale? Esto es lo más importante. Cosas de diferenciadoras en cuanto a técnicas quirúrgicas, es que, por ejemplo, las esterilizaciones, y ahora hablaré de las que hay hoy en día, son cirugías menos invasivas, frente a la castración que haces al final, en el caso de las hembras, sobre todo retirado de todo, ¿vale? Lo que es el vaciado, ¿no? Ovarios y útero. Pero vamos, básicamente lo que quiero que se queden es que la esterilización, las hormonas sexuales están presentes y en una castración las hormonas sexuales no están presentes. Pero en los dos casos el animal es infértil. Por lo tanto, ni produciría montas, ni camadas indeseadas, ni nada. Vale, ¿qué opciones tenemos hoy en día? Estos son nomenclatura veterinaria, se los traduzco rápidamente, ¿vale? Ovariectomía, retirada de los ovarios. Histerectomía, retirada solo exclusivamente del útero. Ovariohisterectomía, esto es lo que se suele hacer habitualmente, que es retirada de ovarios y de útero. Ligadura, que es la de las mujeres, la ligadura de trompa. Imposibilito la salida del óvulo a la implantación de útero y por lo tanto lo vuelvo infértil. Y la castración hormonal que se hacía hace muchos años, que era pinchar a la perra para que no salieran celos, que hoy en día, de hecho, están prohibidos los productos por producir tumores y piometras. En machos, orquiectomía, retiramos testículos, es la habitual. Vasectomía, anudamos el conducto espermático para que ese perro no sea fértil y no preñe, pero sus hormonas se quedan intactas. Vasectomía química, esto se ha hecho en Chile, el estudio que leí,
Se trata de necrosar el conducto para que no salgan los espermatozoides, pero es muy agresivo. En realidad no es una técnica que recomiendo ni se está usando. Y después la famosa castración química, que hoy en día disponemos de ello, que es el suprelorin, que va muy bien. Vale. ¿Cuáles las que yo me plantearía como castración o las que incluso he hablado con especialistas reproductores podrían ser las menos de impacto para el animal? En el caso de las hembras sería la histerectomía, retirada de útero y uno de los ovarios y el otro lo dejamos para que siga teniendo esa influencia hormonal. Con eso no puedo evitar que aparezcan ciertos tumores, como los tumores mamarios, obviamente, pero lo que comentaba, balanza, ¿vale? También los tumores mamarios aparecen a partir de una edad, hay unas edades, hay unas incidencias, eso es lo que todo se tiene que estudiar de manera individualizada. Y la ovariohisterectomía, que sería la castración. Por lo tanto, histerectomía, esterilización, ovariohisterectomía, castración. En el caso de los machos, tenemos más opciones, y sería orquiectomía, retirada de testículos, vasectomía, que esta es la que estoy tirando yo muchísimo en perros muy fóbicos, que vienen de protectoras y lógicamente tenemos que cumplir la obligación de esterilizar, pero no me interesa en el proceso inicial de una modificación de conducta o en una adaptabilidad, un nuevo espacio de nueva familia, perros que vienen de ambientes rurales y de repente los metemos en ambientes urbanos con una sobreestimulación que no son capaces de gestionar la vasectomía. Eso no quiere decir que en un futuro, una vez yo establezca una estabilidad emocional y unas herramientas para ese perro, para que pueda convivir, me plantee después la orquiectomía. Pero tenemos esa opción, ¿vale? Y esas son las que empiezan ahora mis veterinarias colaboradoras a realizar mucho en base a mi asesoramiento, sobre todo con perros muy fóbicos. Y después entraría lo que es la castración química, que en breve se los explicaré. De hecho, ahí me voy a detener un poco para explicarles un poco cómo es el funcionamiento y es una herramienta que está yendo súper bien, con unos resultados muy buenos en perros. En hembras todavía no lo han conseguido, esa es la mala suerte o la mala noticia. En gatas creo que está a punto de aprobarse, pero en perras todavía el resultado no están consiguiendo resultados estables, por lo tanto no le han dado indicación para perras. Vale, ¿qué es la castración química? La castración química es la anulación de las hormonas sexuales a través de una inoculación externa de esas hormonas sexuales. Si yo es en base a la desloreína, ¿vale? Que es el principio activo. Los pros y los contras de esta castración química. Lógicamente, para mí la más beneficiosa es que es reversible. Yo pongo el implante y ahora se los explicaré cómo funciona. Y si veo que al perro le sienta fatal, incluso hasta puedo retirarlo antes de tiempo. Me sirve para testar. Si yo tengo un perro con un compendium de comportamiento, porque es muy raro que te vengan con una cosa, siempre vienen con un combo de varias cosas. Bueno, el que reacciona con perros de macho, o sea, agresividad intrasexual, el que tiene un poco de protección de recursos y que tiene inseguridad con personas, o sea, tienes ahí el compendio. Pues me sirve de testaje, yo ya sé, intuyo para qué cosas puede ir bien y qué no, pero es que no puedo prever el futuro, no tengo la bolita de cristal y decir, no, sí, seguro que te va a ir súper bien. Pongo, testo, y en base a las cosas que me mejore o no, y eso me pongo de acuerdo con la propietaria, en plan de, ¿tú qué quieres? ¿Que trabajemos la protección de recursos o que tu perro vaya ahora reaccionando a hembras, machos y a todo? Entonces eso se toma un poco la decisión conjunta con el propietario, pero es importante que tenga toda la información. En el siguiente apartado dice que puede aumentar la agresividad, y esto lo voy a explicar, ¿vale? Porque cuando nosotros ponemos el implante, no bajamos la testosterona a 0, sino que la segunda semana pega un pico y después baja. Esa segunda semana es súper importante que lo tengamos en cuenta, porque si nuestro problema comportamental tiene que ver con la testosterona, la segunda semana hay que blindar a ese perro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo vamos a exponer, o sea, tiene unos niveles de testosterona, si antes el problema estaba aquí, esa segunda semana va a estar aquí en motivación. Pero nada, relax esa semana y a partir de ahí empieza a bajar, ¿vale? Lo que comentaba, efectiva en machos y en estudio en hembra. Fui el año pasado al ANBAC, que estuvieron hablando del supralorin y de todos los avances. A fecha del año pasado de marzo, todavía no han conseguido en hembras los resultados que esperan, ¿vale? No requiere anestesia, esto es como un microchip,
¿vale? De hecho, voy a ponerlo por aquí. Este es el típico implante por microchip, o sea, se pone subcutáneo, no necesita sedación, no necesita nada, es un pinchacito y ya está. Y después que los efectos a largo plazo, que esto es también importante que lo sepamos, o sea, esa adición, esa inoculación externa de hormonas, cómo va a repercutir en ese animal cuando tenga 10 años, 11 o 12. Pues como han podido hacer los estudios tan a largo plazo, te aseguran que en machos no tienen ningún efecto secundario, ¿vale? Más que quita la fertilidad, obviamente. Este implante no está recomendado en machos reproductores. ¿Por qué? Porque aunque el 80% de los animales, cuando tú retiras el implante, recupera su fertilidad a los 12 meses, hay un 20% que no vuelven a ser fértiles. Por lo tanto, no es algo que recomiendan en reproductores. Y ahí también se tendrá que poner la balanza. Y lo más importante es que conseguimos las dos cosas, la esterilidad y una testosterona cero, ¿vale? Dependiendo si nos interesa o no para el caso. A veces no nos interesa, al contrario, me interesa dejarle la testosterona porque el perro es inseguro, por ejemplo, ¿vale? En hembras, ¿vale? ¿Qué teníamos como castración química antigua de toda la vida? Yo creo que todos los que hemos trabajado con perros, hemos tenido perros o que estamos en el mundo del perro, conocemos perfectamente estos productos, ya no porque seas veterinario, ¿no? Sino porque alguna vez de antaño lo usaron, que eran los que eran para anular el celo en hembras, ¿vale? El sinestro, estos productos ya están totalmente prohibidos, por lo que comentaba. Realmente producían de manera directa una incidencia mayor en piometras y tumores mamarios, por lo tanto fueron retirados. Y con la desloreína, que es el implante, que es el suprelorin, que es lo que estaba comentando, está en estudio, ¿vale? Por lo tanto, en hembras se nos complica siempre. Este es el producto, por si alguien tiene curiosidad por conocerlo. No sé si en otros países lo tienen, la verdad, controlo España. No sé si en Latinoamérica tendrán el suprelorin, pero bueno, para mí es una súper herramienta, la verdad. Por lo tanto, y un poco para finalizar este debate, ¿no? de Castro, no Castro, para qué cosas Castro, para qué no, es bueno, es malo, qué opciones tenemos, no. Lo principal, análisis individual y personalizado. Tenemos que tener en cuenta si tiene patologías el animal o no, si es de edad avanzada o no, si es de raza gigante o no, en el sentido de, por ejemplo, para tener en cuenta los temas ortopédicos. Siempre tenemos que tener en cuenta la parte médica y comportamental. Lógicamente yo le doy importancia a las dos, pero yo he tenido casos en los que he tenido que tirar de causa médica porque soy veterinaria y está súper justificado frente a la parte comportamental, porque si realmente la parte médica compromete al animal, yo tengo que dejar un poco en segundo plano la parte comportamental. Y habrá casos donde la parte médica, esa influencia no sea tan importante y prevalezca la parte comportamental. Y sobre todo, para las personas que todavía piensan o que están en su cabeza de que la castración es la única opción, que hay muchas más alternativas y que hoy en día los veterinarios están avanzando en técnicas quirúrgicas no invasivas como la vasectomía, la esterectomía. Ya he producido yo, ya he realizado yo alguna perra muy, muy insegura. Ya me plantearé si retirar ese ovario un poco más adelante, pero ahora mismo me pareció que era la mejor opción para ella y sobre todo que es una decisión conjunta de profesionales. Posiblemente el profesional que más tenga en cuenta la parte conductual frente y la médica a partes iguales, el etólogo clínico, que es el que se ha formado para ello. Entonces, al final de lo que se trata es de hacer un equipo. Yo tengo muchísimas veterinarias que soy su servicio de etología clínica específico y si tienen que tomar una decisión a nivel comportamental o incluso si ya testan bien un perro y de repente, uy, es inseguro, lo vamos a castrar, uy, espérate, háblate con Esther primero, que lo valore ella y que en base a lo que diga ella hacemos nosotros. Entonces yo creo que el trabajo en equipo de todos los profesionales que tenemos que ver con comportamiento y la parte médica es la clave para que esa toma de decisión sea buena, sea efectiva, sea buena para todos y que consigamos los objetivos que queremos, ¿no? Pues básicamente eso, yo creo que es lo que quería comentarles en la charla. Y bueno, ahí les dejo el contacto por si quieren hacerme alguna pregunta, pedirme alguna referencia bibliográfica o lo que quieran. Muy bien. Pues si quieres, Esther, puedes dejar de compartir pantalla. Venga, a ver.
Vale, perfecto. A Bueno, ver, pues muy bien, muy interesante tu exposición. Bueno, gracias. sí, has dicho cosas muy, muy interesantes. Oye, yo me he quedado con ganas de hacerte un par de preguntas. Venga, dale, Mira, sí. que, a ver, sobre, vamos a ver, la primera que te quería hacer, has dicho algo de, bueno, que es muy frecuente escuchar, ¿no? Y es que un macho inseguro no hay que castrarlo, ¿no? Que, entonces, no castrar agresividad defensiva, ¿no? Sí. Vale, bien. Un macho que es, supongo que será lo mismo, pero quería preguntarte por si sabes datos, evidencia científica o qué aconsejarías tú. Típica reactividad o ya un perro que realmente es agresivo, un perro que es seguro de sí mismo y que resulta que ha tenido uno o varios incidentes que han venido, le han mordido, lo han revolcado y este perro ha registrado pues una experiencia muy negativa en cuanto a la presencia de otro perro, ha generalizado y ha convertido lo que es una emoción del miedo, o sea su, ¿cómo lo explico? Su comportamiento, su conducta agresiva está movida por miedo, porque al final es el perro este que, hostia, viene un perro, veo una amenaza, reacciono, entro en agresión para defenderme. Pero el perro este es seguro de sí mismo. Es un perro que en líneas generales es un perro que es seguro de sí mismo. Pero en cambio, si analizamos la situación, en ese momento está actuando en base a la emoción del miedo. ¿Sí? Vale, a ver si te pillo la pregunta. Tu Sí, pregunta es, un perro que es súper seguro de sí mismo y después de sí, un episodio traumático con un sí, perro empieza a sí. desarrollar reactividad hacia ese perro, esa agresividad defensiva, que Sí, lógicamente es por miedo. Pero el temperamento de base antes de esa es experiencia traumática es un más perro seguro de sí panchopláncton. mismo, normal, un perro seguro Vale, de sí mismo. Ahí vale. estaría la evidencia que dice, ¿está indicado o contraindicado castrar a este? Hombre, la evidencia son los números, la decisión es Sí, el profesional es la que, sí, 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 la que sí, prima. A ver, me faltan datos, ¿vale? Porque esto sí, es muy Lolailo, esta es muy recomendación es genérico, muy sí. Lolaila en el sentido de, pero a priori, si este perro ya marcaba de toda su vida un temperamento muy seguro y simplemente ha ganado esa inseguridad por esa experiencia traumática, ahí no me lo plantearía, o sea, no, ni siquiera me plantearía la castración como si sí o si no, o sea, realmente yo dejaría a este perro intacto, o lo castraría, me explico, o sea, la castración no la tendría como una herramienta top en esa decisión. Ujú. Y si ese Ahora, perro, por ejemplo, ha sido tratado, ves que no avanza, ha pasado por un programa bueno, de modificación conductual, sigue con problemas, ¿ahí te lo plantearías o ni siquiera ahí te pero lo este perro está entero, ¿no? Lo que estás planteando sí es la Es retirada de una una. hipótesis, ¿eh? No estoy Claro, pensando en ningún caso en concreto, pero es que es demasiado, demasiado abstracto, sí. entonces yo necesito números siempre, Manuel, Sí. con mucho análisis, todos los puntos, saber todo muy bien para ese análisis, para esa conclusión. Entonces, yo creo que mi respuesta es que me faltan datos de análisis, ¿vale? Vale. Eh, es que te digo, o sea, se supone que ese perro está entero, ¿no? Y que